Profesor, una pregunta. ¿Los egipcios documentaban todo tal como se cree? ¿Por qué se lo pregunto? Según el relato bíblico del Éxodo, debieron haber sido expulsados al menos 600.000 hombres. Si contamos las mujeres, los niños, serían 2 millones de personas. Y no hay registro de eso. Puede Exacto. ser que se les pasó o no quisieron por vergüenza, o realmente los egipcios documentaban tanto lo bueno como lo malo. Pues bueno, en realidad, bueno, como siempre, ¿no? O sea, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces los egipcios, si de algo pecaron, yo siempre lo digo, es que sí registraron pues todo, o casi todo, ¿no? O sea, conocemos las recetas de la cerveza, conocemos cuántas cebollas le pagaron a Nacht cuando estaba trabajando en haciendo la pirámide de Jufu, o sea, realmente dentro de todo registraban bastante bien. Claro, obviamente no van a registrar los sucesos, pues digamos, en contra de ellos, aunque sí, porque por ejemplo tenemos muchos textos que se llaman como los textos sapienciales o textos, por ejemplo, las admoniciones de Ipuwer son muy bonitas. Bueno, son bonitas porque son feas. Te mencionan que el mundo está, que Egipto está pies para arriba, que el caos está reinando. De hecho, son textos que vienen del Reino Medio, pero probablemente hacen eco del primer periodo intermedio. Y, por ejemplo, hay uno muy bonito, bueno, muy bonito para nosotros, porque se llama El diálogo de un desesperado con su alma. Digamos que sería una persona con su va que es parte de su alma, de su personalidad. Y básicamente él dice que pues todo en el mundo está mal y que las cosas ya la gente no tiene que hacer, que no tiene que comer y se quiere suicidar, ¿no? Entonces él dice que se va a quitar la vida. Y entonces se le aparece su va, o sea, su alma, y su alma le dice, no te suicides porque pues está mal, o sea, los dioses te dieron la vida y pues solamente los dioses te la pueden quitar. Y entonces empieza un diálogo entre él mismo, es muy bonito hasta como psicológico, porque entonces él es como la parte negativa y su alma, su va es la parte positiva. Entonces empiezan un diálogo que dice, no, las cosas están mal, todo, y él va, no, pero mira, tienes aire en tus pulmones, el sol sale todos los días, puedes pasar por un cultivo y puedes tomar frutas y puedes comer, ¿no? Y al final, literalmente, es muy chistoso, me encanta, es la pragmática de los egipcios. El va le dice, bueno, ya al final todo esto que me mencionas tienes razón, la cosa está muy mal, sí, mátate, ya suicídate, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo como ejemplo porque los egipcios, sí, claro, la mayoría de que representan son las cosas, sobre todo los faraones, no van a representar siempre las victorias, se van a representar ellos como grandes poderosos, nunca vas a ver un faraón pues perdiendo una batalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En realidad, el éxodo, como tal, como nos lo presentan en los textos bíblicos, pues como tal no ocurrió, porque si no si hubiera sido un evento tan, digamos, tan hollywoodesco, como lo vemos en los textos, claro, lo hubieran representado. Entonces, por ejemplo, claro, si hacemos el cálculo de cuánta gente salió, en este caso, tampoco es creíble, porque básicamente se hubiera ido la mitad de la población de Egipto, ¿no? Se ha calculado aproximadamente que para el Reino Nuevo, para la mayor, digamos, época de prosperidad, en Egipto más o menos han de haber vivido entre 5 y 6 millones de personas, ¿no? Que bueno, no es nada a comparación de nuestros índices de ahora, ¿no? La vivimos eso en una ciudad nada más, ¿no? Pero, pues claro, si hubiera tal población salido de Egipto en tan poco tiempo, pues no hubiera ocurrido. Digamos, en la egiptología, lo que más vemos, y hasta siendo, digamos, más pragmático, vemos qué ocurrió, como les comentaba. Si es que ocurrió un éxodo como tal, como lo mencionan, como lo comenté, no fue en el Reino Nuevo, fue más bien está registrando las correrías del segundo periodo intermedio, Camose y Ahmosis persiguiendo. En el tiempo de los éxodos. Exactamente. Hubiesen sido varios éxodos. Exactamente. Entonces fue un movimiento paulatino, ¿no? O sea, dijeron los propios semitas, no, pues ya no nos quieren aquí, ya se nos acabó el tiempo, nos regresamos otra vez a la tierra de donde vinimos. Claro. ¿No? Y una cosa muy interesante, que es una mala traducción, de hecho, del propio hebreo, que cuando mencionan que ellos, lo más espectacular, el momento más cumbre de todas las películas de los 10 mandamientos y del príncipe de Egipto, es cuando llega Moisés al Mar Rojo, y bueno, ahora la última de Dioses y Reyes con Christian Bale con Batman como Moisés, ¿no? Que llegan al
al Mar Rojo y con el báculo abren ¿cómo se llama? El Mar Rojo, y por ahí pueden pasar, ¿no? Obviamente es algo espectacular y te lo dice, pero en el mismo Pentateuco, en los mismos textos bíblicos, dicen que ellos cruzan por el Yam Suf. Yam Suf en realidad significa mar de cañas, el mar de cañas o el mar de carrizos. Entonces no era el Mar Rojo, o sea, no es el Mar Rojo el que conocemos nosotros, ¿no? El Yam Suf, el mar de carrizos, es una parte, probablemente en el delta del Nilo, que era, pues sí, una parte muy pantanosa, que tenía muchos papiros, muchos carrizos, y bueno, pues lo más probable es que haya bajado la marea, o haya bajado, en ese momento no estaba tan alta, digamos, la corriente del río, y por ahí cruzar, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos dice? Lo mismo dice el texto bíblico. Cruzan por ahí y se la pasan 40 años en el Sinaí y por todo lo demás, ¿no? Entonces, incluso el monte Sinaí, el que se conoce en la actualidad, mismo sabemos, hasta el monasterio de Santa Catarina, pues no precisamente, no sabemos realmente cuál es el monte Sinaí, el que se supone que Moisés subió ahí, ¿no? Entonces, la parte egipcia, ¿qué es lo que ocurre? Narra, o sea, lo que se atribuye en la época de Ramsés II o de Merneptah. Si ya mencionó el pueblo de Israel, no hay ninguna mención de esto, ¿no? En la época de los Hyksos, probablemente sí, y ahí podamos ver, como les comento, las estelas de Camose y otras, sí mencionan que van persiguiendo a los asiáticos, nunca mencionan ni a hebreos, ni Israel, ni nada, simplemente los mencionan como asiáticos, y que los van replegando poco a poco. Pero realmente también sabemos que, por ejemplo, los propios asiáticos, pues también dieron batalla. Por ejemplo, Avaris tuvo que ser sitiada. Entonces eso nos dice que se replegaron ahí en Avaris, era una fortaleza, se ve que era una fortaleza inmensa, y pues obviamente tuvieron que asediarla hasta que los fueron expulsando. Entonces, como tal, o sea, sí hay mucho registro de todos los egipcios, escribían y les encantaba hacer todas estas narraciones, incluso cuando eran, digamos, narraciones épicas o así, digamos, epopeyas, eran los ejercicios de texto, por eso los conocemos. Entonces, a los niños en la escuela les ponían a copiar los textos, por ejemplo, por eso conocemos el cuento del campesino elocuente, el cuento del náufrago, hasta todos estos textos, porque eran con lo que practicaban los niños, ¿no? Entonces, mira, todavía a mí me tocó, todavía no soy tan viejo, pero sí me tocó, que todavía a mí en la primaria, en la educación, me llegaron a poner, digo, lo entiendo ahora, a copiar ciertos textos, por ejemplo, de poetas mexicanos, o incluso, por ejemplo, a mí me tocó, ya es horrible de las nuevas generaciones, que ya no conocen, por ejemplo, a mí me tocó leer el Cantar del Mío Cid, ¿no? Entonces leí y hacer un trabajo digamos, de citar o de poner las partes que más me hayan gustado, ¿no? Ahora la gente ya les dices, eso no saben, ¿no? Pero sí era un recurso mnemotécnico para que, y más, imagínate, para en Egipto tenías que saber dibujar bonito para poder escribir, ¿no? Hacer tus jeroglíficos bonitos, y entonces estaban continuamente recontando estos textos, ¿no? Entonces, como tal, del Éxodo, no tenemos ninguna fuente histórica de Egipto, y como tal, les digo, si es que pasó en el segundo periodo intermedio con los Hyksos, y fueron varios, ¿no? Buenísimo. Profesor, bueno, vemos que no hay mucha documentación, o no existe documentación que hable de estos hebreos, pero sí tenemos por el otro lado la Biblia hebrea enriquecida con Egipto. Tenemos, por ser este himno a Atón, que el Salmo 104 se enriqueció para esta literatura comparada que existe. Muchos expertos lo analizan, lo ven así. Entonces, para los hebreos sí era importante este Egipto. Exacto. Eso, qué bueno que lo mencionas, se me había olvidado decirte. Bueno, la verdad es que fue así un boom cuando se descubre esto, porque como te comenté, los últimos 2000 años, lo que sabíamos de Egipto era por la Biblia. Entonces, imagina, cuando se encuentra el himno Atón y lo traducen y se dan cuenta que casi es idéntico a los salmos que están en la Biblia, no, pues dicen, bueno, es que realmente más bien fue al contrario. Y eso también nos habla un poco que probablemente muchos grupos de semitas, se quedaron viviendo en Egipto mucho tiempo. De hecho, en el Reino Nuevo tenemos, por ejemplo, hay una muy bonita de Amarna, te la voy a mandar. Esa la utilicé para una cosa de cerveza, porque se ve que es un cananeo, se ve con la barba, con el cabello crespo y todo, tomando cerveza. Bueno, está con un sifón tomando la cerveza,
y está su esposa egipcia enfrente. Entonces se ve que sin problema se casaban entre ellos, ¿no? El amor es amor, entonces yo creo que decías, pues este cananeo está guapetón, ¿no? Entonces me caso con él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues probablemente muchos, incluso esa pequeña estela se encontró en Amarna, en la ciudad de Ajenatón. Entonces, es probable que sí, muchos semitas siguieron viviendo mucho tiempo en Egipto. Y vamos, una cosa, vuelvo a lo mismo, una cosa es lo que dice los textos estatales, los textos propagandísticos. Véanlo eso, siempre es propaganda política. Nos guste o no, el arte y la literatura, digamos, estatal, es propaganda. No va, o sea, es faraón, rey, emperador, casi, está haciendo algo bien y lo demuestra ahí poniéndose fuerte y eso es la cosa, ¿no? Nuestros políticos de la actualidad hacen exactamente lo mismo, ¿no? Claro, de una manera más chabacana, más horrible, pero bueno, lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dice la propaganda estatal y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sí, claro, ellos dijeron Ahmose, Camose y todos los demás faraones. Nosotros expulsamos a los hicsos y ya no hay ningún extranjero aquí. Mentira, seguían viviendo entre los egipcios, tenemos ya en contextos más domésticos y no, digamos, no tan estatales, muchas evidencias de que seguían viviendo y exactamente han de haber retomado muchos de esta cosmovisión de las cosas. Te comento, la cosmogonía, el nacimiento, la creación del universo, como está narrado en la Biblia, es casi una calca del nacimiento, de cómo Ra crea el universo para la forma egipcia, ¿no? Entonces, sí, claro, retomaron muchísimas cosas. Yo lo veo más bien, aquí es una cosa que reflexionen todos los que están escuchándonos, véanlo como son mitos de creación, mitos de identidad, más digamos panregionales. Es decir, todas las culturas del antiguo Medio Oriente, como estuvieron en contacto y como los ambientes, el ecosistema en el que vivían, más o menos es parecido. O sea, hay mucho desierto y lo más importante que es la tierra fértil, el agua, las cabras, el ganado, ¿no? Lo más importante, lo vemos en la Biblia, eran sociedades de pastores sí, hasta después que se asientan, ¿no? Entonces, es algo que está en la mente, digamos, en el inconsciente colectivo y hasta cierto punto se cambian los nombres de los dioses, pero las explicaciones siguen siendo muy parecidas, ¿no? Entonces, hagamos una extrapolación de este lado del mundo. Por ejemplo, ¿qué pasaba con las culturas indígenas americanas, ¿no? En general, ¿qué es lo más importante? La Pachamama, ¿no? La tierra, ¿no? La tierra es lo que nos da las cosas, el sol. En este lado, por ejemplo, en las culturas mesoamericanas y también de Sudamérica, lo importante es la lluvia, ¿no? Pedir la lluvia. Los incas, por ejemplo, subían a las montañas y se quedaban los niños estos para pedirle que cayera el rayo y que cayera la lluvia. Claro. ¿No? En el antiguo Medio Oriente, en Palestina, Israel y Egipto, no llueve. O sea, no hay, de hecho, es rarísimo que llueva. Y por eso en Israel adoraban a Baal. Exacto, de Después la tormenta. Se transformó, pero lo necesitaban por la lluvia. Exacto, pero no llueve tanto como, digamos, como en estos lados, ¿no? Entonces, lo importante son los ríos, la tierra, los ganados, ¿no? Entonces, eso creo que es lo importante. O sea, en este caso, para los pueblos semitas, para los hebreos y lo demás, ¿qué es lo que hicieron? Hasta cierto punto es una maravilla. Tomaron de todos lados. Dijeron, mira, este mito me gusta mucho porque viene desde Sumer, ¿no? Viene de Babilonia y retoma muy bien. En Egipto vamos a tomar esto. De los palestinos, de los cananeos tomamos esto. Y entonces hicieron un pastiché, hicieron una amalgama de diferentes cosas y al final es lo que, digamos, el sistema de creencias que tenemos nosotros. Pero entre más estudiamos, nos damos cuenta que efectivamente retomaron de muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en el exilio que hablábamos al principio. Exacto. Claro, exacto. Ya en Babilonia ellos pudieron enriquecerse de los babilonios y empezar a aprender de todos estos mitos que ellos tenían. Exacto. Ajá. Buenísimo. Yo maravillada. Después de que edite este video, mis amigos de Investigando la Historia van a quedar igual que yo. Te estoy mandando todo lo que platicamos. Ahí tengo bastantes imágenes y las vas insertando. ¿Ok? Ya, profesor. Entonces ahora nos despedimos. Agradeciendo su tiempo, su disposición. Besos a México y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Me avisas cuando vaya a salir el video para compartirlo también en la página. Claro que sí. ¿Ok? Un placer. Bye. Un placer.